Me llamo Ricardo. Tengo 68 años. Y durante 5 años cuidé a mi hijo paralítico. Hasta que el médico me dijo que podía caminar hace 3 años. Escúchenme bien, mis queridos, porque lo que les voy a contar cambió mi vida para siempre. Era martes, 27 de agosto. Nunca se me va a olvidar esa fecha. Como todas las mañanas desde hace 5 años, me levanté a las 5:30 para preparar el desayuno especial de Javier. Avena con plátano, jugo de naranja natural, las pastillas que creía necesitaba para el dolor. Mi hijo de 35 años, mi único hijo, llevaba todo este tiempo postrado en esa cama después del accidente en la carretera a Tepatitlán. Esa mañana lo levanté como siempre. Mis manos curtidas por tantos años de albañilería, ahora dedicadas a mover sus 80 kilos de peso muerto. «Ay, papá, me duele mucho hoy», me dijo mientras lo ayudaba a vestirse con esa camisa azul que tanto le gustaba. Paola, su esposa, estaba preparando las cosas para la cita médica. Los estudios, las radiografías, toda esa carpeta llena de papeles que ya conocíamos de memoria. «Doctor Martínez nos va a decir si hay mejorías», le dije mientras lo acomodaba en la silla de ruedas. Él asintió con esa expresión de dolor que yo conocía tan bien, esa mueca que me partía el corazón cada vez que la veía. Llegamos al Hospital San Juan de Dios a las 9 en punto. Conocía cada pasillo, cada enfermera, cada olor de ese lugar. 5 años yendo cada mes, a veces cada semana cuando había crisis. El doctor Martínez revisó a Javier como siempre. Reflejos, sensibilidad, movimiento. Yo estaba sentado en esa silla de plástico incómoda, viendo cómo mi hijo respondía a las preguntas del médico. Después de media hora, el doctor me hizo una seña. «Señor Ricardo, ¿puede acompañarme un momento al pasillo?». Su voz sonaba distinta, más seria de lo usual. Pensé que tal vez tenía malas noticias, que el estado de Javier había empeorado. Salimos al corredor que olía a desinfectante, ese olor que ya se me había metido en la ropa, en la piel, en el alma después de tantas visitas. Las baldosas blancas brillaban bajo las luces fluorescentes, y había ese ruido constante del hospital, pasos, voces, máquinas. El doctor Martínez me miró directo a los ojos, y sus palabras cayeron sobre mí como un rayo. «Señor, no entiendo por qué continúan con este juego. Su hijo está completamente sano desde hace 3 años. Puede caminar. Saben, mis queridos, cuando escuchas algo así, la primera reacción es pensar que no puede ser cierto. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí como si la tierra se moviera bajo mis pies, un zumbido en los oídos que no me dejaba pensar. Tuve que apoyarme contra la pared fría del hospital, porque las piernas se me aflojaron. «¿Qué me está diciendo, doctor?», le pregunté, aunque en el fondo algo dentro de mí ya empezaba a entender. «Señor Ricardo, llevo meses viendo los estudios de su hijo. Los últimos 3 años muestran recuperación completa. No hay daño neurológico, no hay parálisis. Su hijo puede mover las piernas perfectamente». El doctor tenía en las manos una carpeta llena de resultados, rayos X, estudios que yo había pagado con tanto sacrificio. Me mostró las imágenes, los números que yo nunca había aprendido a leer, pero que él me explicaba con paciencia. «Mire aquí, señor. La médula espinal está intacta. Aquí, los músculos responden normalmente. Y aquí, los reflejos son de una persona completamente sana. Pero doctor, él no puede moverse. Yo lo veo todos los días». Mi voz se quebró porque ya empezaba a recordar cosas, pequeños detalles que había ignorado. Como esa vez que entré sin tocar a su cuarto, y por un segundo me pareció ver que había movido la pierna. O cuando lo encontré en una posición diferente de cómo lo había dejado. «Señor Ricardo, he sido neurólogo por 25 años. He visto muchos casos de parálisis real, y he visto simulación. Su hijo está simulando». Las palabras del doctor sonaban como martillazos en mi cabeza. El corredor empezó a darme vueltas.
Pensé en todas las mañanas levantándolo, bañándolo, dándole de comer en la boca. Pensé en los 850,000 pesos de mi terreno que vendí para pagar sus tratamientos. Pensé en las noches sin dormir cuando él gemía de dolor. ¿Por qué me lo dice hasta ahora?, le pregunté. Porque esperaba que usted se diera cuenta o que él confesara. Pero veo que esto ya no puede continuar. Usted está gastando su patrimonio, su salud, su vida en algo que no existe. Regresamos a la consulta. Javier estaba ahí, recostado en la camilla con esa expresión de sufrimiento que ahora, por primera vez en 5 años, me pareció falsa. Paola estaba sentada a su lado, acariciándole la mano. ¿Qué dijo el doctor, papá?, preguntó Javier. ¿Hay esperanzas con ese tratamiento nuevo que vimos en internet? El que cuesta 30,000 pesos. Lo miré, realmente lo miré. Sus ojos evitaron los míos por una fracción de segundo. Sus músculos se veían tonificados, no como los de alguien que ha estado inmóvil 5 años. Sus manos estaban suaves, no tenían las marcas de alguien que se apoya constantemente en una silla de ruedas. El doctor quiere verte, le dije simplemente. Y ahí pasó. Por un instante, menos de un segundo, Javier hizo el movimiento de incorporarse, de levantarse por sí mismo. Sus piernas se tensaron, su torso se irguió, y luego, cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, se dejó caer de nuevo en la camilla. Pero yo lo había visto. Después de 5 años de ceguera, finalmente había visto la verdad. En ese momento supe que mi vida, tal como la conocía, había terminado. No solo había perdido a mi hijo por la parálisis, lo había perdido por algo mucho peor, por la mentira, por el engaño, por 5 años de mi vida robados por el hijo que más amaba en este mundo. Doctor, dije con voz firme, necesito hablar con usted mañana, a solas. Salimos del hospital en silencio. Javier se quejaba del dolor. Paola hablaba de los gastos del próximo tratamiento. Yo empujaba la silla de ruedas por última vez, sabiendo que todo había cambiado para siempre. Esa noche, acostado en mi pequeña cama de la casa que rentaba cerca de la suya para estar disponible las 24 horas, lloré como no lloraba desde que murió mi esposa Estrella. Pero no lloré de tristeza. Lloré de rabia, de dolor, de una sensación que no sabía cómo nombrar. Era la muerte de la confianza. Era el final de 5 años de amor mal entendido. Era el comienzo de entender que a veces, las personas que más amas son capaces de causarte el daño más profundo. Si están escuchando esto, comenten ahí abajo. Díganme si han vivido algo parecido. Porque lo que viene después, bueno, eso es otra historia que todavía me cuesta trabajo contar. Después de esa noche terrible en el hospital, no pude dormir. Me quedé ahí, viendo el techo de mi cuartito, recordando todo lo que había pasado estos 5 años. ¿Y saben qué, mis queridos? Cuando la verdad te golpea así, todos los recuerdos regresan como cuchillos. Regresé con la mente a marzo del 2018, cuando recibí esa llamada que cambió mi vida. Era Paola, llorando por teléfono. Don Ricardo, Javier tuvo un accidente terrible en la carretera a Tepatitlán. Está en el hospital. Los doctores dicen que tal vez no vuelva a caminar. Me acuerdo que corrí al hospital como loco. Dejé la mezcla de cemento a medio hacer en la obra de don Esteban. Encontré a mi hijo en esa cama, con tubos por todas partes, diciéndome con voz débil: «Papá, no siento las piernas». Los doctores de urgencias me explicaron sobre daños en la médula, sobre tiempo de recuperación incierto, sobre tratamientos costosos. Yo solo pensaba, es mi único hijo, haré lo que sea necesario. A las 2 semanas me dijeron que necesitábamos dinero para tratamientos especiales, para un neurólogo privado, para terapias que el Seguro Social no cubría. ¿Cuánto necesita, doctor?, pregunté. Para empezar, 150,000 pesos para los primeros 6 meses. Esa noche llegué a mi casa en Santa María.
a mi terreno que había comprado pedacito por pedacito durante 30 años de trabajo. Cada ladrillo, cada árbol plantado, cada metro cuadrado había costado sudor y sacrificio. Era mi herencia para los nietos que esperaba tener algún día. Me senté bajo el mango que planté cuando nació Javier, y tomé la decisión más difícil de mi vida. Al día siguiente fui a ver a don Aurelio, el de la inmobiliaria. ¿Cuánto me da por el terreno? 850,000 pesos, Ricardo. Es buen precio, está bien ubicado. Firmé los papeles con manos temblorosas. 30 años de mi vida convertidos en un cheque. Pero pensé, ¿qué importa la tierra si mi hijo no puede caminar? Oh, cómo me duele recordar esa inocencia. Con ese dinero empezó mi calvario diario. Cada mañana a las 5:30 sonaba mi despertador. Me levantaba, preparaba el té de manzanilla que decían era bueno para la circulación. Licuaba frutas para darle vitaminas. Luego venía la parte más pesada, levantar a Javier de la cama. 80 kilos de peso muerto. Mis brazos de viejo albañil aguantaron los primeros años, pero después empecé a sentir la espalda como si me hubieran molido a palos. Lo cargaba hasta la silla de baño, lo bañaba como a un bebé grande, le cambiaba la ropa, le ponía esas benditas cremas para que no se le llagara la piel. «Ay, papá, perdóname por ser una carga», me decía Javier. Y yo, tonto de mí, le respondía, «Hijo, para eso están los padres, no digas tonterías». La fisioterapeuta Claudia me enseñó los masajes. «Don Ricardo, es importante mover las piernas todos los días para que no se atrofien los músculos, así, con movimientos circulares». Yo me aprendí cada técnica, cada ejercicio, 1 hora todas las mañanas, moviendo esas piernas que ahora sé que él podía mover perfectamente. ¿Comprenden? Yo pensaba que podía ser importante más que la salud de mi único hijo. Vendí mi motocicleta Honda, esa que tanto me gustaba para ir a las obras. Vendí mis herramientas de carpintería, mis niveles, mis martillos que me habían acompañado toda la vida de trabajo. Cuando eso no fue suficiente, Javier empezó con las esperanzas nuevas. «Papá, Paola encontró un doctor en Guadalajara que tiene un tratamiento con células madre. Dice que ha curado a muchos paralíticos. 5,000 pesos la consulta. 15,000 el primer tratamiento. Después será, papá, hay un especialista en México que dice que con terapia magnética puedo recuperar sensibilidad. Otro viaje, otros 10,000 pesos que se esfumaron como humo. Y Paola, ay Paola, siempre tan atenta, tan informada sobre los últimos avances médicos. Don Ricardo, leí en internet sobre una clínica en Estados Unidos. Es caro, pero dicen que hacen milagros. Ella siempre tenía la información exacta, los contactos precisos, los precios detallados. Qué suerte tiene Javier de tener una esposa tan dedicada, pensaba yo. Qué bendición que no lo haya abandonado como hacen algunas mujeres cuando el marido se enferma. Para conseguir el dinero, empecé a trabajar doble. En el día seguía con don Esteban en la construcción, cargando bultos de cemento que pesaban más que mis años. En las noches me conseguí un trabajo de velador en una bodega de electrodomésticos en la avenida Vallarta. 12 horas de construcción bajo el sol de Jalisco, después corriendo a casa para atender a Javier, darle su cena, hacer sus terapias, y luego 8 horas despierto cuidando una bodega para que no la robaran. Dormía 3 horas diarias, a veces menos cuando Javier tenía crisis de dolor en las madrugadas. Mi cuerpo empezó a pasar factura, la espalda me mataba, las manos se me pusieron artríticas de tanto frío en las noches de guardia. Pero cada vez que pensaba en descansar, veía a mi hijo en esa cama y me daba fuerzas para seguir. Había una viuda en mi cuadra, doña Rosa, buena mujer de mi edad. Enviudó al mismo tiempo que yo, nos entendíamos en el dolor. Me empezó a llevar comida casera, a platicarme en las tardes cuando llegaba destruido del trabajo. Un día me dijo, Ricardo, yo sé que estás muy ocupado con Javier, pero ¿te gustaría que fuéramos juntos al baile del pueblo el sábado? Se le notaba nerviosa, como adolescente. Era una invitación bonita, honesta.
Rosa, me da mucha pena, pero no puedo dejar solo a Javier. ¿Y si pasa algo en la noche? Ella entendió, pero vi la desilusión en sus ojos. Después supe que se casó con don Aurelio, el de la inmobiliaria. Una buena mujer que se me fue porque yo estaba ciego de sacrificio. Los viajes a doctores se volvieron rutina de pesadilla. Cada mes mínimo 2 consultas, a veces más cuando había recaídas. Neurólogos que cobraban 5,000 pesos por decir lo mismo. Hay que tener paciencia, don Ricardo. La medicina avanza. Tal vez el año próximo tengamos mejores tratamientos. Javier siempre regresaba de esas consultas con nuevas esperanzas y nuevas necesidades. Papá, el doctor Ramírez dice que necesito vitaminas especiales que solo venden en una farmacia de Zapopan. Cuestan 3,000 pesos mensuales, pero son la diferencia entre caminar y no caminar. Yo corría a esa farmacia como si me fuera la vida en ello. Compraba esas vitaminas carísimas que ahora sé que probablemente eran las mismas que venden en cualquier farmacia del ahorro, por 200 pesos. Cuando se me acabó el dinero del terreno, empecé a vender las cosas de valor. Mi televisión grande, el refrigerador nuevo, la estufa que le había regalado a Estrella antes de que muriera. Cada electrodoméstico se convertía en una consulta médica más, en un tratamiento más, en una esperanza más. Lo más doloroso fue vender el anillo de matrimonio de mi esposa. Estrella lo había cuidado tanto, lo limpiaba con bicarbonato todas las semanas. «Papá, necesitamos dinero para la resonancia magnética urgente», me dijo Javier. El doctor dice que tal vez algo cambió en mi médula. Fui a la casa de empeño en la avenida Javier Mina. El señor me lo tasó en 8,000 pesos. Era oro de 14 quilates, valía más, pero yo necesitaba el dinero inmediato. Cuando salí de ahí con el dinero en la mano, me senté en la banqueta y lloré como niño. Mi vecina doña María, que vivía en la casa de al lado desde hace 20 años, me decía cosas que yo no quería escuchar. «Ricardo, algo raro hay en ese muchacho. Ayer lo vi por la ventana de mi cocina, y juraría que movió la pierna cuando pensó que nadie lo veía». Me enojaba con ella. «María, ¿cómo puedes decir eso de un paralítico? Tienes muy mala fe». Ella se quedaba callada, pero yo veía en sus ojos que no estaba convencida. Otras veces me decía, «¿Y por qué esa nuera tuya nunca quiere que busques segunda opinión médica? Cuando le sugieres otro doctor, siempre tiene una excusa». Yo la defendía. «Paola cuida muy bien a Javier. No seas mal pensada». Pero ahora, acostado en mi cama después de saber la verdad, todos esos comentarios de doña María regresaban como profecías. Ella había visto lo que yo, cegado por el amor de padre, no quise ver. 5 años de mi vida. 5 años creyendo que era el padre más abnegado del mundo, que estaba demostrando el amor más puro que existe. Y resulta que era el tonto más grande de Guadalajara, alimentando la mentira más cruel que me podían haber contado. Esa noche entendí que hay traiciones que no solo te roban el dinero o el tiempo. Te roban la fe en todo lo que creías sobre el amor, sobre la familia, sobre la bondad humana. Esa noche murió el Ricardo ingenuo que creía que el sacrificio por los hijos siempre tiene sentido. Los 3 días siguientes fueron los más largos de mi vida. Regresé a mi cuartito en San Juan de Dios. Esa pequeña habitación que había rentado por 2,500 pesos mensuales para estar cerca de Javier, por si tenía una emergencia en la noche. Qué ironía, ¿verdad? Pagaba renta extra para cuidar a alguien que no necesitaba cuidados. Esa primera noche no dormí ni un minuto. Me quedé ahí, viendo las grietas del techo que ya conocía de memoria. Y por primera vez en 5 años permití que mi mente recordara todas esas pequeñas cosas raras que había ignorado. Porque ¿saben qué, mis queridos? Cuando uno no quiere ver la verdad, el cerebro hace magia negra para protegerte del dolor. Recordé esa mañana de diciembre, cuando entré sin tocar a su recámara para llevarle el desayuno. Javier estaba durmiendo, pero juraría que tenía las piernas en una posición diferente a como lo había dejado la noche anterior.
Cuando le pregunté, me dijo que había tenido espasmos musculares involuntarios. Yo le creí, claro que le creí. Otra vez, estaba limpiando su cuarto y se me cayó su medicina debajo de la cama. Cuando me agaché a recogerla, vi que Javier había flexionado la rodilla ligeramente, como si fuera a ayudarme a alcanzarla. Pero cuando levanté la vista, él tenía los ojos cerrados, dormido. Fueron reflejos, me dijo después. El doctor dice que es normal en los paralíticos. Y había más. Como esa tarde que llegué temprano del trabajo de velador porque me habían dado permiso. Encontré a Javier recargado en la cabecera de la cama, leyendo una revista. La posición parecía imposible para alguien que no podía mover el torso, pero cuando me vio llegar, inmediatamente se dejó caer y empezó a quejarse de dolor en la espalda. ¿Cómo te acomodaste así, hijo?, le pregunté. Paola me ayudó hace rato, pero me duele mucho estar sentado, respondió con esa voz de sufrimiento que yo conocía tan bien. Paola siempre tenía explicaciones perfectas para todo. Ella era la que más sabía sobre la condición de Javier, más que los propios doctores. Era la que investigaba tratamientos en Internet, la que encontraba a los mejores especialistas, la que conocía cada detalle médico. Pero ahora, en la oscuridad de mi cuarto, recordé todas las veces que sugerí buscar una segunda opinión médica. Javier, hay un neurólogo muy bueno en el hospital civil. Deberíamos consultarlo. Y siempre, Paola intervenía. Ay, don Ricardo, pero el doctor Martínez conoce perfectamente el caso. ¿Para qué confundir las cosas con otro médico? Además, cambiar de doctor significa empezar todos los estudios desde cero. O cuando yo decía, hijo, he oído que en el Seguro Social tienen equipos nuevos para parálisis. Paola rápidamente respondía, sí, don Ricardo, pero ya sabe cómo es el seguro. Tardan meses en dar citas, y Javier no puede esperar tanto. El tiempo es crucial en estos casos. Siempre tenía argumentos lógicos. Siempre me convenció de que estábamos en el camino correcto. Y yo, tonto viejo, le agradecía por cuidar tan bien de mi hijo. El miércoles por la mañana tomé una decisión. Le dije a don Esteban que tenía cita médica y no podía ir a trabajar. En lugar de eso, fui a buscar a mi compadre Pablo, el que tiene el taller mecánico en la Avenida Revolución. Pablo, necesito tu ayuda. ¿Me prestas tu camioneta unas horas? Claro, compadre, pero ¿para qué la necesitas? Te ves muy serio. Después te explico. Solo necesito vigilar algo sin que me vean. Pablo me conocía desde hacía 30 años. Sabía que no era hombre de pedir favores sin razón. Me dio las llaves de su Tsuru blanco sin hacer más preguntas. A las 9 de la mañana estaba estacionado al final de la cuadra donde vivía Javier, con vista perfecta a la puerta de su casa. Mi corazón latía como si fuera a explotar. Una parte de mí esperaba no ver nada, que el doctor Martínez hubiera cometido un error terrible. Esperé una hora. Vi a los vecinos salir a sus trabajos, a los niños ir a la escuela, a las señoras hacer sus compras matutinas. La casa de Javier permanecía en silencio, las cortinas cerradas como siempre. A las 10:30 en punto, la puerta se abrió. Lo que vi me quitó el aire de los pulmones. Javier salió caminando. No en silla de ruedas, no cargado, no arrastrándose. Caminando normal, como cualquier persona sana. Sus pasos eran firmes, seguros, sin rastro de debilidad o vacilación. Se acercó al auto de Paola, un Chevy rojo que yo había ayudado a pagar con el pretexto de que necesitábamos transporte confiable para las emergencias médicas de Javier. Abrió la puerta del copiloto y se subió como si nada, como si fuera lo más normal del mundo. Paola salió después, cargando una bolsa de mano elegante, la misma mujer que me había dicho hace una semana. Ay, don Ricardo, no he podido buscar trabajo porque cuidar a Javier es trabajo de tiempo completo. Mis manos empezaron a temblar tanto que apenas podía sostener el volante. Sentí un mareo terrible, como si fuera a vomitar, como si el mundo se estuviera desplomando debajo de mí. Porque una cosa es que te lo diga el doctor,
y otra cosa es verlo con tus propios ojos. Arranqué la camioneta y lo seguí a distancia. Mis ojos se llenaron de lágrimas de coraje, pero no podía parar de manejar. Tenía que ver hasta dónde llegaba esta mentira. Lo seguí por la avenida López Mateos, después por Vallarta, hasta que llegaron al centro comercial Plaza del Sol. Los vi estacionarse en el área de restaurantes. Javier se bajó del carro caminando perfectamente. Incluso ayudó a Paola a cargar sus bolsas. Me estacioné lejos, pero con vista a donde estaban ellos. Los vi entrar al restaurante Sanborns, tomarse de la mano como pareja feliz que va a pasar un día agradable. Los vi reírse, hacer bromas, pedir comida cara del menú. ¿Saben? Hay traiciones que matan la confianza en todo el mundo. Ver a tu hijo fingir parálisis mientras tú vendes hasta tu anillo de matrimonio para pagar sus medicinas. Eso no tiene nombre en ningún idioma. Después de comer, fueron a Liverpool. Los seguí por el centro comercial, manteniéndome escondido entre los otros compradores. Los vi probarse ropa cara, zapatillas de marca, perfumes. Javier caminaba de tienda en tienda, cargaba las bolsas de Paola. Se comportaba como cualquier hombre sano de 35 años. En una tienda de deportes, vi a Javier probarse unos tenis Nike que costaban 4,000 pesos. Los mismos que yo no podía comprarme porque todo mi dinero se iba en sus tratamientos médicos. Se los compró. Con mi dinero. Con el dinero que yo había ganado cargando bultos de cemento bajo el sol, velando bodegas en las madrugadas frías. Regresé a mi cuarto como zombie. Saqué todas mis cajas de documentos, todos los estados de cuenta bancarios que había guardado religiosamente. Número por número, peso por peso. Calculé cuánto había gastado en 5 años. 780,000 pesos. Casi 800,000 pesos de mi vida, de mi patrimonio, de mi futuro, tirados a una mentira. Mi terreno de Santa María, mi motocicleta, mis herramientas, el anillo de estrella, todo convertido en dinero para financiar la vida cómoda de un mentiroso y su cómplice. Pero lo que más me dolía no era el dinero. Era recordar todas esas mañanas levantándome a las 5:30, todas esas noches sin dormir cuando él tenía dolor, todas las veces que lloré de impotencia viendo a mi hijo sufrir. Todo había sido teatro. Teatro pagado con mi dolor real. Esa noche llamé a don Rodrigo, mi viejo compañero de cuando trabajábamos juntos en la construcción del Hospital Civil, hace como 15 años. Después él estudió leyes en la Universidad para Trabajadores, se hizo abogado. Siempre me decía, Ricardo, si algún día necesitas ayuda legal, búscame. Rodrigo, soy Ricardo, el albañil que trabajaba contigo en el civil. Ricardo, ¿cómo estás, hermano? Hace años que no sabía de ti. Rodrigo, necesito tu ayuda. Creo que mi hijo me ha estado estafando 5 años. Hubo silencio del otro lado de la línea. Después me dijo, ven a mi oficina mañana temprano y trae todos los papeles que tengas. Todo. Esa noche tampoco dormí, pero por primera vez en 5 años, no fue por preocupación por Javier. Fue por coraje, por indignación, por una rabia que no sabía ni cómo canalizar. Había descubierto que mi propio hijo, la persona que más amaba en este mundo, me había robado no solo mi dinero, sino mi dignidad, mi confianza, mi fe en la familia. Al día siguiente, iba a empezar a recuperar lo que quedara de mi vida. Pero primero tenía que entender completamente el tamaño del engaño, reunir todas las pruebas, planear cada paso. Porque si algo me habían enseñado 30 años de construcción, es que para demoler una mentira tan grande, necesitas las herramientas correctas y un plan sólido. Ya no era el Ricardo ingenuo que creía todo lo que le decían. Era un hombre viejo, sí, pero no tonto. Y los tontos, mis queridos, perdonen una vez. Los hombres sabios se aseguran de que no vuelva a pasar. El jueves por la mañana llegué a la oficina de Rodrigo en la avenida Chapultepec. Era un edificio viejo pero digno, de esos que han visto pasar muchas historias de gente como yo. Su oficina estaba en el segundo piso,
con una ventana que daba a la calle llena de ruido y movimiento de la ciudad. «Ricardo, pasa, siéntate. Cuéntame todo desde el principio», me dijo Rodrigo, ya con su traje de abogado pero con los mismos ojos nobles del albañil, que había conocido años atrás. Le conté todo. Desde el accidente hasta la revelación del doctor Martínez. Desde los 850,000 pesos del terreno, hasta ver a Javier caminando en Plaza del Sol. Rodrigo me escuchaba sin interrumpir, tomando notas en su libreta amarilla. «Ricardo, esto que me cuentas es fraude. Fraude agravado porque usaron tu vínculo familiar para estafarte. La ley contempla penas de prisión y restitución del daño». Sus palabras sonaban serias, definitivas. «Pero ¿cómo pruebo que él puede caminar? ¿Quién me va a creer contra mi propio hijo?» «Necesitamos evidencia sólida. Primero, el testimonio médico del doctor Martínez. Segundo, tus estados de cuenta bancarios que muestren todos los gastos. Tercero, necesitamos testigos que hayan visto a Javier caminar». Pasamos 3 horas revisando todos mis papeles. Rodrigo me ayudó a organizar cada recibo, cada transferencia, cada gasto médico de los últimos 5 años. Era impresionante ver la magnitud del engaño puesta así, en números negros sobre papel blanco. «Hay algo más, Ricardo. Antes de proceder legalmente, la ley te permite una última confrontación familiar. Le puedes dar oportunidad de confesar y llegar a un arreglo. Si él acepta devolver el dinero y reconoce el fraude, podemos evitar el escándalo público. ¿Y si no acepta? Entonces vamos con todo. Demanda penal por fraude, demanda civil por daños. Pero piénsalo bien, porque una vez que presentemos la denuncia, no hay vuelta atrás. Tu hijo podría ir a la cárcel». Salí de esa oficina con una sensación extraña en el pecho. Por un lado, alivio de saber que tenía opciones legales. Por otro, la tristeza de entender que estaba a punto de destruir a mi propia familia. Pero ya no había marcha atrás. Ya no era el Ricardo ingenuo que se dejaba engañar. El viernes fui a buscar a doña María, mi vecina. Le expliqué la situación y le pregunté si estaría dispuesta a testificar sobre lo que había visto. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ay, Ricardo, yo sabía que algo malo pasaba, pero nunca me atreví a decirte más cosas. Claro que testifico. He visto a ese sinvergüenza caminar muchas veces cuando tú no estabas. También hablé con don Fermín, el de la tienda de la esquina. Sí, don Ricardo. Varias veces he visto a su hijo comprando cigarros aquí en la tienda. Caminando normal. Me extrañaba porque usted siempre me había dicho que estaba paralítico». El sábado fui al hospital a hablar otra vez con el doctor Martínez. Le expliqué lo que había visto y le pedí que me diera por escrito su diagnóstico sobre la simulación. «Don Ricardo, me da mucho gusto que finalmente haya descubierto la verdad. Claro que le voy a dar el reporte médico completo. Tengo todos los estudios que demuestran que su hijo está completamente sano desde hace 3 años mínimo». Ese documento médico era mi arma más poderosa. 4 páginas donde un neurólogo certificado explicaba, con términos técnicos pero claros, que Javier no tenía ninguna lesión neurológica, ningún daño en la médula espinal, ninguna razón médica para estar paralizado. El domingo por la mañana tomé la decisión más difícil de mi vida como padre. Iba a confrontar a Javier cara a cara, a darle una última oportunidad de confesar y hacer las cosas bien. Si había algo de decencia en él, si quedaba algo del hijo que yo creía haber criado, este era el momento de demostrarlo. Llegué a su casa a las 10 de la mañana. Toqué la puerta y me abrió Paola, con esa sonrisa falsa que ahora me parecía tan obvia. «Don Ricardo, qué sorpresa, pase, pase. Javier está desayunando en la cama». Entré a la recámara. Javier estaba recostado viendo televisión, con el desayuno en una bandeja sobre las piernas. La escena perfecta del paralítico que necesita cuidados constantes. «Papá, qué bueno que vienes. Anoche tuve mucho dolor. Creo que necesitamos hablar otra vez con el doctor Martínez sobre aumentar los analgésicos». Me senté en la silla que durante 5 años
Había sido mi lugar habitual, desde donde lo había cuidado, alimentado, consolado. Pero esta vez me senté diferente, no como el padre abnegado, sino como el hombre que ya conocía la verdad. Javier, necesitamos hablar de algo muy serio. El doctor Martínez me dijo algo muy extraño sobre tus piernas. Vi cómo Paola se tensó inmediatamente. Sus ojos se movieron rápido entre Javier y yo, como si estuviera calculando qué tan peligrosa era la situación. ¿Qué dijo, papá?, preguntó Javier, pero su voz sonó diferente, más nerviosa. Dijo que puedes caminar, que has podido caminar los últimos 3 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Paola se puso pálida como la pared. Javier me miraba con ojos que ya no eran de enfermo, sino de animal acorralado. «¡Eso es imposible!», gritó Paola. «Ese doctor está loco. Javier no puede mover ni un dedo del pie. Don Ricardo, ¿cómo puede creer semejante barbaridad?». «Los doctores a veces se equivocan, papá», dijo Javier, pero su actuación ya no era convincente. Tal vez confundió mis expedientes con los de otro paciente. No se equivocó, Javier. Me mostró todos tus estudios. Llevé todos los resultados a otro neurólogo para confirmar. Estás completamente sano. Paola empezó a gritar como loca. «¡Es una conspiración! Los doctores quieren quitarse responsabilidad. Don Ricardo, su hijo está paralítico. Yo lo veo todos los días». Pero yo ya no escuchaba sus gritos. Estaba viendo a Javier, estudiando cada expresión de su cara, cada movimiento de su cuerpo, y por primera vez en 5 años, lo vi sin el filtro del amor ciego de padre. «Javier», le dije con voz calmada pero firme, «voy a hacerte una pregunta directa, y quiero que me respondas como hombre. ¿Has estado fingiendo la parálisis?». «Papá, ¿cómo puedes preguntarme eso? Soy tu hijo». «Por eso mismo te lo pregunto. Porque eres mi hijo y mereces una oportunidad de decir la verdad». Paola seguía gritando histérica. «¡Está loco! El doctor está loco! Javier no puede ni sentarse sin ayuda». «Javier», dije levantándome de la silla. «Levántate. Yo sé que puedes hacerlo». «No puedo, papá. Tú sabes que no puedo». «Levántate, Javier. Párate de esa cama y dime la verdad». «¡No puede!», gritó Paola. «Está paralítico». «Javier», repetí con voz más fuerte, «levántate ahora mismo. Sé que puedes hacerlo». Lo que pasó después se me quedó grabado para siempre. Hubo un momento de silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Javier me miraba con una expresión que nunca había visto en su cara. Ya no era la mirada del hijo enfermo pidiendo compasión. Era la mirada del ladrón que acaban de descubrir con las manos en la cartera ajena. Sus ojos se movieron hacia Paola, después hacia la puerta, después hacia mí. Y en esos segundos, entendí que él sabía que yo sabía. Ya no podía seguir actuando. «Javier», dije por última vez, «tienes 5 segundos para levantarte y explicarme qué ha pasado estos 5 años. O me voy de aquí y mañana presento una denuncia penal por fraude». Y entonces, pasó lo que yo sabía que iba a pasar. Lentamente, muy lentamente, Javier movió las piernas hacia el borde de la cama. Dobló las rodillas, puso los pies en el suelo y se levantó. De pie, completamente de pie, mirándome con una mezcla de desafío y vergüenza. «Ya estuvo, papá. Ya me descubriste». Paola se quedó callada de repente, como si alguien le hubiera desconectado el volumen. La verdad estaba ahí, parada frente a mí, después de 5 años de mentiras. «¿Por qué?», fue lo único que pude preguntar. «Porque era fácil», respondió Javier con una frialdad que me heló la sangre. «Porque sabía que tú harías cualquier cosa por tu hijo enfermo. Porque trabajar es difícil y vivir de tu dinero era cómodo». ¿Y Paola? Paola sabía desde el principio. Fue idea de los dos. Mírenme bien, mis queridos. En ese momento no sentí tristeza ni decepción. Sentí algo mucho peor. Sentí alivio. Alivio de saber que mi instinto no me había mentido, que las dudas que había tenido y rechazado eran ciertas.
Alivio de saber que ya no tenía que cargar con la culpa de no haber hecho suficiente por un hijo enfermo. Javier, tienes hasta mañana para decidir. O me devuelves todo el dinero que te he dado estos 5 años, hasta el último peso, o voy con la policía. Tú decides si quieres arreglar esto en familia o en los juzgados. No tengo ese dinero, papá, lo gastamos. Entonces vendas lo que tengas que vender, pidas prestado a quien tengas que pedir, pero me pagas. Porque si no, vas a conocer lo que es la cárcel. Salí de esa casa sintiendo que caminaba diferente. Ya no era el viejo engañado que entraba todas las mañanas a cuidar a un paralítico imaginario. Era un hombre que había recuperado su dignidad. El lunes a las 8 de la mañana estaba en las oficinas de la Procuraduría de Jalisco. Rodrigo me acompañó con todos los documentos organizados en una carpeta gruesa. El licenciado Raúl Castro, el agente del Ministerio Público, revisó todo el expediente. Don Ricardo, esto es un caso claro de fraude familiar agravado. Con estas pruebas, podemos proceder inmediatamente. Firmé la denuncia penal. Cada página que firmaba era como cerrar un capítulo doloroso de mi vida. Ya no había vuelta atrás. A los 3 días detuvieron a Javier y a Paola. Los cargos eran fraude por 800,000 pesos, más agravantes por abuso de confianza familiar. La fianza era de 200,000 pesos que no podían pagar, así que se quedaron en el reclusorio preventivo. Durante esos meses de proceso legal, muchas personas me decían, «Ricardo, ¿cómo puedes hacer eso a tu propio hijo?» Y yo les respondía, «¿Cómo pudo él hacerme eso a mí durante 5 años?» El juicio fue 3 meses después, en el Juzgado Penal de Guadalajara. El día del juicio llegué temprano, vestido con mi mejor camisa, la misma que usaba para las bodas y los funerales. Porque de alguna manera, ese día era ambas cosas. El doctor Martínez testificó primero. Con palabras técnicas pero claras, explicó al juez cómo había descubierto la simulación, cómo los estudios médicos demostraban que Javier estaba completamente sano. Después testificó doña María, mi vecina. Con voz temblorosa pero firme, contó todas las veces que había visto a Javier caminar cuando yo no estaba en casa. Don Fermín, de la tienda, confirmó que Javier iba frecuentemente a comprar cigarros caminando normal. Cuando llegó el turno de Javier para declarar, pasó algo que nunca voy a olvidar. El juez le pidió que se acercara al estrado. Javier estaba en silla de ruedas, todavía actuando su papel de paralítico. «Señor Javier, ¿puede usted caminar?», preguntó el juez. «No, su señoría, estoy paralítico desde hace 5 años». «Señor, tengo aquí los reportes médicos que indican lo contrario. Le voy a pedir que se ponga de pie». «No puedo, su señoría». «Señor, si usted no se pone de pie voluntariamente, voy a ordenar que 2 peritos médicos lo examinen aquí mismo, frente a todo el tribunal». Hubo un silencio tenso. Javier miró a su abogado, después a Paola, después a mí, y finalmente, lentamente, se puso de pie. Todo el tribunal se quedó en silencio. Ahí estaba mi hijo, de pie frente al juez, después de 5 años de fingir que no podía caminar. La mentira había terminado oficialmente. El juez lo sentenció a 2 años de prisión suspendida y a pagar 620,000 pesos de restitución de daños. También les puso una multa de 50,000 pesos a cada uno. ¿Saben qué, mis queridos? La justicia no siempre es rápida, pero si tienes razón y eres constante, llega. Tal vez tarda, tal vez te cuesta trabajo, tal vez te duele el alma, pero llega. Las consecuencias para ellos fueron más allá del juzgado. Cuando el caso salió en los periódicos locales, Javier perdió su trabajo en la planta de Ford. Su jefe le dijo que no podían tener empleados involucrados en casos de fraude. Paola pidió el divorcio antes de que terminara el proceso. Se fue a León con su madre, llevándose lo poco que pudieron salvar antes de que les embargaran las cosas para pagar la restitución. Tuvieron que vender el carro, los muebles, hasta la televisión que yo les había ayudado a comprar. La casa la perdieron porque no podían pagar las mensualidades sin mis aportaciones mensuales.
Yo recuperé 620,000 pesos de los 800 que había perdido. No era todo, pero era suficiente para empezar una vida nueva. Una vida sin mentiras, sin engaños, sin la carga de cuidar a alguien que no necesitaba cuidados. El día que me entregaron el cheque de la restitución, no sentí alegría, sentí paz. La paz de saber que había hecho lo correcto, que había defendido mi dignidad, que había demostrado que un viejo puede ser noble pero no tonto. Esa noche, por primera vez en 5 años, dormí profundamente. Ya no tenía que levantarme a las 5:30. Ya no tenía que preocuparme por crisis nocturnas imaginarias. Ya no tenía que cargar 80 kilos de peso muerto, que en realidad no era peso muerto. Dormí como duerme un hombre libre, como duerme alguien que recuperó su vida. Después del juicio, cuando todo el ruido legal se calmó y la justicia había hecho su trabajo, me encontré sentado en mi cuartito de San Juan de Dios, con una pregunta que no me dejaba dormir. ¿Y ahora qué? Tenía 68 años, 620,000 pesos recuperados, y por primera vez en 5 años, nadie dependía de mí para sobrevivir. Mi hermana Consuelo me había estado llamando desde Puerto Vallarta. Ricardo, hermano, ven acá conmigo. Aquí junto al mar puedes empezar de nuevo. Ya sufriste suficiente en esa ciudad llena de recuerdos amargos. Al principio le decía que no, que Guadalajara era mi lugar, que aquí estaban mis raíces. Pero las raíces a veces hay que cortarlas para que el árbol pueda crecer en tierra nueva. Antes de tomar cualquier decisión, fui al Panteón de Mezquitán a visitar a mi estrella. Hacía meses que no iba. Desde que descubrí la mentira de Javier me había alejado hasta de los muertos. Llevé sus flores favoritas, gladiolos blancos, y me senté en la banquita de cemento que está junto a su tumba. Estrella, mi amor, tengo que contarte todo lo que pasó. Le dije como si estuviera viva, escuchándome desde algún lugar mejor que este mundo. Le conté de la mentira de 5 años, del dinero perdido, del juicio, de todo. No sé si hice bien demandando a nuestro hijo, pero ya no podía seguir viviendo en el engaño. El viento movió las hojas del árbol que está junto a su tumba, y juro por lo más sagrado que sentí su presencia ahí conmigo. Era como si me estuviera diciendo: Ricardo, ya es hora de que vivas para ti. Ya cumpliste como padre, como esposo, como hombre bueno. Ahora busca tu paz. Esa tarde tomé la decisión. Le vendí mi cuartito al dueño. Empaqué mis pocas pertenencias en 3 cajas de cartón y una maleta vieja, y le dije a Consuelo: Hermana, si la invitación sigue en pie, voy para allá. Claro que sigue en pie. Te estoy esperando con los brazos abiertos. El viaje en autobús a Puerto Vallarta fue como un ritual de limpieza. Cada kilómetro que se alejaba de Guadalajara era un peso menos en el pecho. Cuando el camión empezó a bajar hacia la costa y vi el océano por primera vez en años, sentí algo que había olvidado: esperanza. Consuelo me recibió en su casita de la colonia Emiliano Zapata, a 10 minutos caminando de la playa a Los Muertos. Hermano, aquí tienes tu cuarto, aquí está tu hogar. El mar te va a curar todo lo que tengas roto por dentro. Los primeros días fueron extraños. Después de 5 años de rutina agotadora, no sabía qué hacer con tantas horas libres. Me levantaba temprano por costumbre, pero ya no tenía a nadie que levantar, nadie que bañar, nadie que alimentar en la boca. La primera semana caminé por la playa como alma en pena, viendo a los turistas felices, a las parejas tomadas de la mano, a los niños jugando en la arena. Me sentía fuera de lugar, como si no tuviera derecho a estar en un lugar tan hermoso después de todo lo que había pasado. Pero el mar es sabio, mis queridos. El mar no juzga, no hace preguntas, no te pide explicaciones. Simplemente está ahí, constante, eterno, recordándote que la vida sigue a pesar de todo. Una mañana, en mi caminata habitual, me encontré con don Aurelio Vázquez, un ingeniero retirado que resultó ser dueño de una pequeña constructora llamada Constructoras del Pacífico.
Empezamos a platicar de construcción, de técnicas viejas y nuevas, de los problemas que tienen los jóvenes arquitectos de ahora. Oiga, don Ricardo, usted habla como alguien que sabe mucho de construcción. ¿No le interesaría trabajar con nosotros como consultor? Necesitamos a alguien con experiencia que oriente a los muchachos. Don Aurelio, yo ya tengo 68 años. No sé si... Precisamente por eso. Los años no son estorbo, son sabiduría acumulada. Empecé a trabajar 3 días por semana, revisando planos, enseñándole a los ingenieros jóvenes trucos que solo se aprenden con décadas de experiencia. Era hermoso sentirme útil otra vez, pero útil de verdad, no como los 5 años perdidos cuidando a un falso paralítico. Mis nuevos días tenían un ritmo diferente, tranquilo, honesto. Me levantaba a las 6, caminaba 1 hora por la playa viendo el amanecer sobre el Pacífico. Después desayunaba con Consuelo, café de olla, pan dulce, fruta fresca que comprábamos en el mercado de la colonia. Los lunes, miércoles y viernes iba a la constructora. Me encantaba trabajar con los muchachos, todos ellos menores que Javier, pero con más honestidad en un dedo meñique que mi hijo en todo el cuerpo. Me respetaban, valoraban mi experiencia, me pagaban justamente por mi conocimiento. Las tardes libres las pasaba leyendo en la terraza de la casa, viendo las puestas de sol que en Puerto Vallarta son como pinturas que Dios hace nueva cada día. Leía novelas de la biblioteca municipal, periódicos, libros de construcción que me prestaban en la oficina. Por primera vez en años, me sentía en paz. No tenía que estar pendiente del teléfono esperando llamadas de emergencia. No tenía que calcular cuánto dinero necesitaba para el próximo tratamiento médico. No tenía que fingir optimismo cuando por dentro me estaba muriendo de tristeza. Una tarde, estaba leyendo en la terraza cuando Consuelo me trajo el teléfono. «Es una llamada de larga distancia para ti». Era Javier. Habían pasado casi 1 año desde el juicio, y era la primera vez que trataba de comunicarse conmigo. «¿Papá, soy yo?» Su voz sonaba diferente, más humilde, menos segura. «¿Papá? Necesito hablar contigo. Necesito pedirte perdón como se debe». Mi primera reacción fue colgar, pero algo en su tono me hizo escuchar. «¿Qué quieres, Javier?» «Quiero verte, papá. Quiero explicarte cosas, quiero pedirte perdón. He estado en terapia psicológica. He entendido muchas cosas sobre lo que hice». «Javier, creo que ya hablamos todo lo que teníamos que hablar en el juzgado. Por favor, papá, 1 hora nada más. Voy a Puerto Vallarta el próximo fin de semana. Solo 1 hora para que sepas que me arrepiento de verdad». Esa noche no dormí bien. Una parte de mí, la parte del padre que siempre va a amar a su hijo sin importar lo que haga, quería verlo. Quería creer que había cambiado. Otra parte, la parte del hombre que había aprendido a proteger su dignidad, me decía que era una trampa más. Le conté a Consuelo y ella me dio el consejo más sabio. «Hermano, si vas a verlo, que sea en un lugar público, neutral. No le des ventaja de terreno conocido». Decidí citarlo en el Parque Hidalgo, en pleno centro de Puerto Vallarta, un sábado por la mañana cuando hay mucha gente. Si iba a ser un encuentro doloroso, al menos sería público. Llegué temprano y me senté en una banca bajo la sombra de los laureles. A las 10 en punto lo vi llegar. Se veía diferente, más delgado, con la barba crecida, la ropa modesta. Ya no era el Javier confiado y manipulador del juicio. Parecía un hombre derrotado. Se acercó despacio, como si tuviera miedo de que yo me fuera corriendo. «Papá, gracias por venir». «Tienes 1 hora, Javier. Habla». Se sentó en la banca pero mantuvo distancia, como si entendiera que ya no tenía derecho a la cercanía. «Papá, he estado yendo al psicólogo estos meses. Me ha ayudado a entender por qué hice lo que hice». «Te escucho». «Era por miedo, papá. Miedo de no ser suficientemente bueno, miedo de trabajar y fracasar, miedo de enfrentar la vida como adulto. Cuando tuve el accidente real y después me recuperé, vi que siendo paralítico, tenía tu atención total, tu amor incondicional,
Tu dinero sin cuestionamientos. ¿Y Paola? Paola me convenció de que era fácil, de que tú nunca te darías cuenta. Ella decía que los padres mexicanos siempre se sacrifican por los hijos, que era natural que tú pagaras. Sus palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido a desconfiar de las actuaciones de Javier. ¿Y qué quieres ahora? Quiero que sepas que me arrepiento. Quiero recuperar a mi papá, quiero empezar de nuevo. Javier, hijo, te voy a decir algo que he aprendido en este año lejos de ti. Te perdono porque guardar rencor es como tomar veneno esperando que el otro se muera. Pero perdón no significa olvido. ¿Qué significa eso, papá? Significa que ya no voy a ser tu salvador. Significa que ya no voy a resolver tus problemas con mi dinero. Significa que si quieres tener una relación conmigo, va a ser como dos adultos que se respetan, no como el padre tonto y el hijo abusivo. Vi lágrimas en sus ojos, y por un momento creí que eran reales. Está bien, papá, lo entiendo. Solo quiero que sepas que te amo y que estoy tratando de ser mejor persona. Yo también te amo, Javier. Siempre te voy a amar porque eres mi hijo, pero amar no significa permitir que me lastimen. Nos despedimos con un abrazo corto, formal. Él se fue caminando hacia el centro. Yo regresé a mi casa junto al mar. No sé si nuestro encuentro sirvió de algo, pero al menos quedó claro que las reglas habían cambiado para siempre. Esa tarde, sentado en mi terraza viendo el atardecer, reflexioné sobre todo lo aprendido. Los hijos de los vecinos jugaban fútbol en la calle. Sus risas llegaban hasta mi casa mezcladas con el ruido de las olas. La vida seguía, hermosa y sencilla, sin complicaciones innecesarias. Entendí que la verdadera sabiduría de la edad no es solo perdonar, sino aprender a poner límites. Que la bondad sin límites se vuelve debilidad que otros explotan. Que amar a los hijos también significa enseñarles que las acciones tienen consecuencias. Si ustedes me están escuchando, mis queridos amigos, recuerden esto. La familia no es excusa para el abuso. El amor verdadero a veces requiere decir no. Y la dignidad no es algo que otros te dan, es algo que tú conservas pase lo que pase. Ahora, a los 69 años, vivo en paz junto al mar. Trabajo lo que me gusta, descanso cuando quiero. Ayudo a quien me pide ayuda de buena fe. He aprendido que la felicidad no está en sacrificarse por otros, sino en vivir con la conciencia tranquila de haber hecho lo correcto. El océano me enseñó que la vida, como las olas, viene y va. Pero si mantienes los pies firmes en la arena, puedes disfrutar la belleza sin ser arrastrado por la corriente. Y esa, mis queridos, es la historia de cómo un viejo albañil aprendió que nunca es demasiado tarde para recuperar la dignidad. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto.
¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después
Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.